Historia anárquica. Acción directa, boicot y sabotaje. Táctica anarquista en el movimiento obrero de la región uruguaya. Publicado en la revista libertaria Barricada, número 48, Montevideo, 2012. Las ideas anarquistas tuvieron un protagonismo esencial en la génesis del movimiento obrero en la región uruguaya. Se pueden ver las propuestas de Proudhon en las primeras sociedades obreras de socorros mutuos. Se pueden ver claramente las de Bakunin en la sección montevideana de la Asociación Internacional de Trabajadores entre 1872 y 1887 al menos. Mientras, en este periodo, las ideas anarquistas y marxistas se fueron puliendo y consolidando como entidades antagónicas en el campo socialistas, como también hermanas en la lucha contra el capital, en el Uruguay se consolidaban notoriamente las ideas y prácticas anarquistas por encima de las ideas marxistas, al menos hasta mediados o final de la década de 1920. La fundación de la Federación Obrera Regional Uruguaya, FORU, en 1905, marca un punto definitivo de consolidación del movimiento obrero organizado de intención y prácticas anárquicas. Fueron las prácticas anarquistas, encarnadas en la FORU y sus sociedades de resistencia, las que lograron las principales conquistas proletarias referentes a disminución de jornadas de trabajo, reconocimiento gremial y aumento de salarios arrancados al poder patronal y estatal, tanto en tiempos en que la huelga era sinónimo de delito, como en los tiempos en que el Estado pretendió vestirse de un tinte obrerista. La táctica anarquista inherente a este movimiento ha sido básicamente las huelgas generales y parciales, el boicot, el sabotaje, el label y, por encima de todas ellas, la acción directa. Estas tácticas fueron aprobadas por los congresos de la FORU sistemáticamente en 1905, 1906, 1911 y 1912. En su tercer congreso de 1911, por ejemplo, declarará categóricamente: la FORU, colocada sobre el terreno de la lucha de clases, solo ejercitará los medios de lucha propios de la organización obrera, es decir, la acción directa, determinada por las huelgas parciales y generales, el boicot y sabotaje, etc., a fin de alcanzar por medio de la acción la capacitación moral y material de la clase trabajadora para que pueda desenvolverse libremente una vez destruido el régimen capitalista. La huelga. No es necesario desarrollar el concepto de huelga, porque se utiliza frecuentemente hoy en día. Tal vez sí dimensionar la importancia que tenía para la práctica gremial de acción directa, ya que, además de ser una medida de fuerza, de presión contra la patronal para obtener las demandas planteadas, era parte de la táctica anarquista hacia la revolución social. De hecho, la revolución social y el fin del capitalismo era vislumbrado como una gran huelga general que se tornaría en insurrección, a través de la expropiación de los medios de producción, destrucción del dinero y títulos de propiedad y control de las ciudades y comarcas. Por lo cual, cada huelga parcial y general era vista como un pequeño ensayo donde se afinarían los mecanismos para el gran día de la redención. La huelga, a su vez, implicó siempre la organización de piquetes que impidiesen el ingreso al trabajo de los carneros. Estos piquetes implicaron muchas veces duros combates a piedras, palos y tiros,
entre huelguistas, policías y carneros. Y del éxito de estos piquetes dependió, en infinidad de casos, el éxito o fracaso de las huelgas. El sabotaje. El sabotaje es un mecanismo utilizado para fortalecer la medida de huelga o impedir que fracase. Consiste principalmente en la rotura de maquinaria para impedir que la fábrica en huelga pueda ser puesta en funcionamiento por carneros, aunque puede tomar otras formas. Como se vio, fue aprobada por los congresos de la FORU, explicada y promocionada en la prensa obrera de tendencia anarquista y llevada a la práctica infinidad de veces. Si bien su implementación implicó siempre grandes riesgos legales, implicando en muchas ocasiones la prisión de quienes lo implementaron o fomentaron desde la prensa obrera, también fue responsable de que varios conflictos tuvieran una victoria rotunda por parte de los huelguistas. A modo de ejemplo y a grandes rasgos, podemos mencionar el sabotaje en los talleres de construcción para el puerto en La Teja el 9 de agosto de 1905, donde los obreros, a quienes se le venía desconociendo sus demandas, destrozaron toda la maquinaria. Los cortes de cables en las huelgas de telefonistas, la colocación de explosivos en las bolsas de basura, en ocasión del conflicto de recolectores de residuos municipales, ambas en 1922, la rotura de vías y apedreo de tranvías en ocasión de las huelgas tranviarias fueron frecuentes, o las roturas de caños de gas en ocasión de la huelga del gas en los años 40, entre tantos otros. El boicot. El boicot fue otro medio de lucha empleado para fortalecer las huelgas. La medida no ataca a la producción, como lo hace la huelga en sí, sino a la distribución y consumo. Consiste básicamente en realizar una propaganda tendiente a no consumir los productos de empresas que no habían aceptado las demandas obreras. También fue muy efectivo el boicot en el transporte de los productos boicoteados o su descarga en los puertos por parte de obreros estibadores, e incluso la producción de productos alternativos producidos por empleados por fuera de la empresa, como fue el caso emblemático de los cigarrillos y fósforos boicot a comienzos del siglo XX. El label. El label era una medida que tendía a reforzar la huelga y legitimidad de las sociedades de resistencia, fortaleciendo la acción directa y desconociendo la necesidad del Estado para mediar en los conflictos. El label, como su palabra en inglés lo indica, es un cartel colocado por la sociedad de resistencia en toda obra o fábrica donde los patrones aceptaban las demandas obreras. El label o cartel indicaba que ese local tenía la autorización de la sociedad de resistencia para trabajar y no se vería asediado por los piquetes que atacan carneros o por ningún sabotaje o boicot. A su vez, era la misma sociedad de resistencia la encargada de cumplir con el trabajo en tiempo y forma. Esto último iba de la mano con la bolsa de trabajo administrada por la sociedad de resistencia. Los patrones solo podrían aceptar empleados afiliados a la sociedad de resistencia, y estos decidían qué obreros trabajaban en cada obra. El label fue muy utilizado entre la década de 1920 y 1940. La acción directa. La acción directa. La acción directa, por último, es sin duda la más poderosa arma que tanto el movimiento obrero como el anarquismo ha esgrimido y está indisociablemente ligada al ideario anarquista más allá de quien la ponga en práctica. A diferencia de lo que se cree comúnmente, al asociar la acción directa con una acción violenta, la misma significa la resolución directa de los interesados, en este caso los trabajadores, de sus propios conflictos contra la burguesía sin la intromisión de ningún mediador, el gobierno, por ejemplo, ya que el mediador pretende conciliar intereses irreconciliables. Es así que una huelga es una acción directa si es resuelta y aplicada por la asamblea de trabajadores implicados y no lo es si es resuelta por una cúpula o dirigencia gremial.
Un atentado con explosivos es una acción directa si es realizada por quienes lo decidieron y no lo es si es realizada por orden de un militante de rango jerárquico superior. La acción directa va ligada directamente al antiautoritarismo anarquista y su antipoliticismo. Ya desde el primer congreso, la Federación Obrera Regional Uruguaya se declaró antipolítica, antimilitarista y antirreligiosa. Y en sus dos primeros congresos consideró que su organización era distinta y opuesta a la de todos los partidos políticos burgueses y políticos obreros. Corrigiendo a partir del tercer congreso, es distinta y opuesta a la de todos los partidos políticos, puesto que así como ellos se organizan para la conquista del poder estatal, nosotros nos organizamos para destruir todas las instituciones burguesas y políticas hasta llegar a establecer en su lugar una federación libre de productores libres. La acción directa es un concepto esencial dentro de cualquier movimiento social que pretenda la emancipación, sea o no anarquista, ya que atraviesa la esencia misma del dominio y la opresión, el concepto de autoridad. Por eso, la FORU es una federación y no una central. Por eso, sus sociedades de resistencia tenían total autonomía. Por eso, se discutía acaloradamente si se debían permitir o no la existencia de secretarios rentados. Por eso, se fomentaba la creación de escuelas para obreros, para emanciparse y lograr autogobernarse. Por eso, sus delegados siempre fueron fácilmente revocables. Un ejemplo claro es en ocasión de la huelga de Juan Lacase de 1913, en que el secretario general de la FORU acuerda con el gobierno el levantamiento de la huelga a cambio de algunas mejoras, pasando por encima de las sociedades obreras que ya habían resuelto la huelga general. Este suceso implicó la destitución inmediata de todo el Consejo Federal, ya que una organización humana no está exenta de errores. Lo que es importante es no garantizar que los errores se institucionalicen y poder extirparlos de raíz. La acción directa implica la no intromisión del Estado en los conflictos obreros, y esto es un tema esencial. El Estado siempre buscó intermediar entre los conflictos entre el capital y el trabajo para el normal funcionamiento del capitalismo, y la acción directa obrera fue siempre un dolor de cabeza para él. El Estado, que a lo largo del siglo XIX se había desenvuelto con un rol netamente represivo, comprendió que la acción directa socavaba directamente los cimientos de su poder, ya que la clase trabajadora se consideraba capaz de desarrollar la vida social y económica de la región sin la injerencia del Estado. La acción directa niega el rol del intermediario, del representante, y la política partidaria es el arte de la representación y, como tal, de la dominación. Debe llamarnos la atención, por ejemplo, la intención de legalizar los sindicatos a través de los convenios colectivos durante la dictadura de simpatías nazifascistas de Gabriel Terra en el año 1934. Las sociedades de resistencia habían luchado por el reconocimiento de sus organizaciones con piedras y balas, y pagado con cárceles y torturas esa reivindicación, como en el caso de la huelga frigorífica del Cerro de 1917. Ese reconocimiento no implicaba el reconocimiento del Estado, sino la potestad para cobrar la cuota social, la necesidad de que todos los obreros se afilien a la misma y la autonomía organizativa de la sociedad de resistencia, lo que implicaba su autonomía del poder político y la construcción de una herramienta horizontal. La domesticación sindical. Es imprescindible comprender entonces el proceso de legalización de los sindicatos que se origina en la dictadura de Gabriel Terra y se consolida entre los años 1936 y 1943, donde se produce, en palabras del historiador Rodolfo Porrini, una conexión de los equipos dirigentes estatales con la dirección mayoritaria del movimiento sindical emergente. La legalización de los sindicatos implicaba el control del Estado sobre los mismos para así inmovilizarlos. El gobierno dio facilidades para la organización de los sindicatos comunistas,
ya que estos sí aceptaban la negociación con el gobierno. Esto fue acompañado de transformaciones en el sistema productivo que implicó la constitución de grandes fábricas a diferencia de los viejos talleres, desarrollándose un sindicalismo de masas que facilitó la creación de una dirigencia activa y una masa pasiva, en oposición a las viejas sociedades de resistencia, donde todos los afiliados eran activos militares. La implantación de los consejos de salarios, que hoy se ve como una gran conquista, fue visto por los sindicatos de acción directa como una pérdida sustancial del sentido de la acción obrera. En 1942, por ejemplo, el Sindicato de Artes Gráficas, la Federación Autónoma de la Carne y otros 7 sindicatos y sociedades de resistencia conformaron el Comité Sindical contra los Consejos de Salarios. El Sindicato de Artes Gráficas señalará claramente en su revista gremial: la aprobación de los consejos de salarios significará la entrega al Estado de la independencia sindical con que hasta ahora contaron los gremios. La colaboración entre las cúpulas entreguistas y los gobiernos llegará al extremo que la fundación de la Unión General de Trabajadores, UGT, controlada por el Partido Comunista, en 1942, se realizó en un local estatal, en el Sol, con presencia y discursos de ministros y personalidades del gobierno. Si bien el sindicalismo legalista promovido por los comunistas de la UGT era mucho más mayoritario que el sindicalismo de acción directa promovido por la Federación Obrera Regional Uruguaya y la Unión Sindical Uruguaya, y si bien en estos años se consolida el sindicalismo que reconoce al Estado para solucionar sus asuntos, los sindicatos de acción directa aún continuaron en pie. Sea el Sindicato Único del Automóvil, antecedente del hoy SWAT, del taxímetro, desde la FORU, el Sindicato de Artes Gráficas, desde la Unión Sindical Uruguaya, pero principalmente desde el Comité de Enlace de Sindicatos Autónomos, que comprendía entre 1946 y 1947 a trabajadores del gas, plomeros y cloaquistas, Rebusi y Bulminot, carpinteros de Rivera, Calafate, Federación Obrera en Construcción y Reparaciones Navales, Centro Autónomo de la Industria Eléctrica, Sindicato Autónomo del SWIFT, Sindicato de Resistencia de Ramas de Albañilería, Sociedad de Resistencia de Obreros Panaderos, Sociedad de Resistencia de Obreros Factureros y Anexos, Sociedad de Resistencia de Pedreros y Sindicato de Escultores, Yeseros y Anexos. El intento de injerencia del Estado tuvo su punto culminante en la huelga general del 30 de junio de 1947, en que todas las centrales obreras se declararon en contra de la reglamentación de sindicatos, tribunales de arbitraje obligatorios e ilicitud de las huelgas. Hasta la UGT, cómplice del gobierno, se vio obligada a ir a la huelga en esa jornada. Estos valores que hemos desarrollado son los que han posibilitado la génesis y desarrollo del movimiento obrero y social en nuestra región. Son estos principios los que han orientado sus luchas revolucionarias. Estuvieron estos valores en la propuesta de la Federación Autónoma de la Carne ante las primeras propuestas de unificación sindical en 1956, de restringir la participación como delegados a quienes integrasen partidos políticos. Desconocida esta petición, hoy la dirección del PIT-CNT es un instrumento del poder político. La acción directa es sin duda la más poderosa arma que tanto el movimiento obrero como el anarquismo ha esgrimido y está indisociablemente ligada al ideario anarquista más allá de quien la ponga en práctica. La misma significa la resolución directa de los interesados de sus propios conflictos, sin la intromisión de ningún mediador, ya que el mediador pretende conciliar intereses irreconciliables. La acción directa va ligada directamente al antiautoritarismo anarquista y su antipoliticismo. Es un concepto esencial dentro de cualquier movimiento social que pretenda la emancipación, sea o no anarquista, ya que atraviesa la esencia misma del dominio y la opresión. El concepto de autoridad. La acción directa niega el rol del intermediario, del representante, y la política partidaria es el arte de la representación y, como tal, de la dominación. Una organización humana no está exenta de errores. Lo que es importante es no garantizar que los errores se institucionalicen
Ya desde el primer congreso, la Federación Obrera Regional Uruguaya se declaró antipolítica, antimilitarista y antirreligiosa. Y en sus 2 primeros congresos consideró que su organización era distinta y opuesta a la de todos los partidos políticos burgueses y políticos obreros. Es distinta y opuesta a la de todos los partidos políticos, puesto que así como ellos se organizan para la conquista del poder estatal, nosotros nos organizamos para destruir todas las instituciones burguesas y políticas hasta llegar a establecer en su lugar una federación libre de productores libres.